Muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos, un placer. Bueno, yo soy Ana Isabel Sá, vamos a compartir esta próxima horita y media. Os cuento en primer lugar un poco la estructura que vamos a seguir y a partir de ahí comenzamos. Muy buenas tardes. Voy leyendo cosas del chat que al final de la sesión tendremos tiempo y dejaremos un huequito, bueno, pues para contestar, para hablar, para comentar, que la bidireccionalidad en este caso es importantísima. Veo que se siguen uniendo personas, estamos ya cerca de 110 personas, qué gustazo. Bueno, es una sesión clínica, aunque yo no me voy a detener en un perfil concreto. Como os decía Mariví, la excelente compañera, pretendemos, ¿no? Es una sesión también vinculada a un programa de experto muy, muy ambicioso que hemos creado para la gestión en el aula y la gestión también familiar de menores, de infancia y familia. Y pretendíamos con esta sesión hacer un encuadre, y a mí me interesaba mucho además hacer un encuadre para, bueno, pues para traer de nuevo una serie de conceptos que por más conocidos que sean, creo que es momento en este contexto actual nuestro de volverlos a retomar para poder entender bien qué es esto de la tarea de acompañar, prevenir e intervenir en situaciones de familia, en situaciones de infancia y adolescencia. Dejadme que comparta con vosotras y con vosotros la pantalla. Vamos a acompañar este ratito de conversación con, bueno, pues con una serie de mensajes y de informaciones que yo creo que es interesante que vayan complementando. Bueno, pues pretendía, ¿no? Pretendo que, como os diré ahora en un par de, en una siguiente lámina, pretendo que estemos un rato viajando, ¿no? Un viaje a remover determinados conceptos, a abrir, como yo utilizo mucho esta metáfora, a abrir las mochilas y a recuperar, insisto, conceptos que para la intervención a día de hoy creo que son absolutamente necesarios. Vivimos unos tiempos convulsos, no solo para los adultos, desde luego también para la infancia y la adolescencia, y yo creo que es tiempo, nunca dejó de serlo por otra parte, pero creo que es tiempo de que aunemos esa columna vertebral a partir de la cual poder asistir, atender y entender la realidad de un desarrollo infantil y adolescente, de una identidad y de unos vínculos que creo que van a ser muy, muy, muy importantes, ¿no? En esa búsqueda que también persigue muchas veces nuestra disciplina, que es el bienestar, ¿no? La satisfacción, la coherencia interna, el estar donde uno quiere estar haciendo lo que quiere hacer, ¿no? Y teniendo herramientas para manejarse. Como os decía, ¿no? No es que vayamos a cambiar conceptos, pero sí que me gustaría que al final de este ratito pues hubiéramos removido algunos de ellos, ¿no? Algunos de estos conceptos. Como os decía, yo voy a hacer una breve aproximación, os voy a contar una serie de cosas que creo que son interesantes para situar a la infancia, a la adolescencia, a la familia en general y lo comunitario. Creo que somos tribu y, como repetiré en varias ocasiones, si no somos en comunidad, francamente creo que como especie tenemos muy poco que hacer y muy poco que ganar. Entonces, después de esta parte en la que yo os quiero contar una serie de cosas, pues dejaremos un espacio que ya veo que tenemos el chat ya con 26 mensajes que entiendo que son las buenas tardes y los saludos. Dejaremos un espacio al final en el que a mí me gustará mucho, bueno, pues leer algunas de vuestras aproximaciones, comentarios, preguntas incluso, y hacer de esto algo bidireccional, más allá de que estemos frente a una pantalla y siempre quizás sea algo menos cálido. Vamos a intentar crear ese poquito de calor, ¿no? Eh,
como os decía, una invitación a un viaje en el que no demos por sentados determinados conceptos, conceptos que como profesionales manejamos, sino que los removamos un poco, que los agitemos un poco para, como digo, después volvamos a dejar algunos de ellos que son importantes e interesantes en nuestra mochila y que otros, bueno, pues los revisemos o los ampliemos o los maticemos, oye, o incluso los cambiemos. Vamos a ir viéndolos, ¿sí? Sin duda, educar es un desafío. Sin duda, de hecho, esta sesión se llama Infancia, Adolescencia y Familia, nuevos retos. Desde luego, los infantes y la infancia y la adolescencia se asoma a escenarios convulsos, complejos. Probablemente fueron así en todas las etapas, pero evidentemente nos toca asistir a esta y como vemos bueno, pues como vemos en los discursos no solamente de las familias, también de los docentes, hay muchas aristas, ¿no? Y muchas derivadas que son complejas muchas veces de asistir, de entender, incluso a veces incluso de mirar. Vamos a ver algunos de esos nuevos escenarios, pero también vamos a recuperar escenarios de siempre, ¿sí? Para acompañar, como os propongo ahí, ¿no? Para acompañar al final a los menores en lo que les toca, ¿no? Que es un proceso de desarrollo, de crecimiento, de forjado de identidad, de forjado de vínculos, que desde luego es este, ¿no? Este es el gran desafío. Contextos, como os decía, complejos, cambiantes, contextos que nos hablan muy habitualmente de quizá un exceso de individualidad, y creo que esto es una lucha, bueno, pues creo que es una lucha desafiante tanto para los profesionales como para los profesionales de la educación, de la psicología y de todas esas disciplinas con las que nos acompañamos también, una etapa donde el individualismo está potenciándose abisal y abismalmente, donde vincularse no está de moda y creo que lo tendríamos que poner como algo completamente de moda, ¿no? Casi como pionero. Escenarios de individualismo, como os pongo, de gran consumo, de falta de conciliación real, más allá de que evidentemente las políticas lo buscan, ¿no? O lo van buscando en cierta medida, la tecnología presente de manera contundente en la realidad, en los esquemas, en el forjado de esquemas y de argumentaciones de nuestros chavales, de nuestras chavalas. Tenemos variables que vamos a ir viendo también, variables como el tempranísimo acceso a determinados contenidos, ahí os pongo la pornografía, a contenidos violentos también desde edades cada vez más tempranas. Hablamos de que los chavales tienen un teléfono inteligente en torno a los 8 o 9 años, sin que mucha de su neuroanatomía esté desarrollada para poder tener funciones de pensamiento a largo plazo, de pensamiento de consecuencias. Y estamos viendo, como estaréis viendo vosotros también en consulta, usos, abusos, dependencias y adicciones también cada vez más tempranas, la desvinculación, como os decía también, y los nuevos diagnósticos, que ahora entraremos ahí también, y en el etiquetaje del que me gustaría también, bueno, pues que fuera otra parte que pudiéramos agitar también. Estas van a ser algunas de las variables que vayamos abordando para entender, como os digo, para entender primero y para poder atender, ¿no? En la medida de lo posible, bueno, pues a esta infancia y a esta adolescencia. Y significo de nuevo, somos tribu o si no, no somos, ¿no? Más allá de que podamos acompañar procesos individuales, creo que es completamente necesario vincularlos siempre a los contextos. Somos en la comunidad, ¿no? Y los contextos, desde luego, tienen una influencia manifiesta, clarísima, contundente, para bien y para mal también en el desarrollo de la personalidad, de la identidad y de los vínculos. Dejadme que recuperemos algún concepto general, central. Creo que es importante, no es gratuito.
Hablamos de menores, hablamos de familias y muchas veces pasamos por alto determinadas, bueno, pues determinadas teorizaciones, quizá porque no las bajamos a tierra, porque las damos por sentadas y a mí que soy una auténtica apasionada del lenguaje, excesivamente apasionada del lenguaje en ocasiones, creo que es importante que nos retumben, ¿no? Determinados conceptos. Hablamos de la familia más nuclear y de la familia social también, ¿no? En este caso os dejo ahí un par de definiciones en torno a esta gran palabra, ¿no? Familia como grupo primario, tanto de pertenencia como de referencia, ¿no? Ese grupo que es, sin ninguna duda, el elemento, el primero de los elementos socializadores, el que va a facilitar y acompañar los primeros y continuados desarrollos y el aprendizaje de cosas tan importantes como vincularnos, la afectividad, el desarrollo de la afectividad, el establecimiento de normas, de límites, de valores, ¿sí? Y después de esas acciones en coherencia con esos valores también, el sistema de creencias, ¿sí? Y el sistema también y todas aquellas actitudes que se van a sentar desde luego en este gran grupo de referencia, en la familia, para luego, por supuesto, seguir abriendo compuertas y en ese proceso de socialización irlas compartiendo, agrandando, matizando, mejorando o empeorando con el resto de los grupos con los que tenemos también relación. Igual que cuando hablamos de apego y hablamos de vínculos, también cuando hablamos de familia, creo que es interesante que nuestra disciplina en esta divulgación tan necesaria no sea especialmente adoctrinadora, ¿no? O no sea especialmente determinista a la hora de explicar determinadas cosas. Os hacía referencia a los apegos, ¿no? Y hablamos muchas veces de esa tipología de apegos, de referencia, de nuestros primeros grupos, de nuestras figuras de referencia. Y creo que es importante que veamos esos cajones como con paredes permeables, ¿sí? Si no, como digo muchas veces también en algunas de las clases que comparto con alumnos de ISEP, si estamos determinados, si somos lo que nuestra biografía ha sido, dejémoslo aquí, ¿sí? Y os invito a que nos formemos en otras cosas, ¿no? Si no somos capaces de cambiar, de transformar, de reconstruir esa capacidad de resiliencia que tantas veces decimos, si estamos determinados, poco o nada tenemos que hacer, ¿no? Yo hablo mucho del condicionamiento, estamos condicionados por nuestra historia, pero no estamos determinados por ella. Mi biografía, ¿no? Mi biografía no es mi destino, y aunque es interesante entender el camino de desarrollo, los procesos de forjado de identidad y de vínculos, no por ello es imposible, de hecho es muy posible poder aprender, ¿no? Cuando esos grupos de referencia no han sido todo lo alimenticios, todo lo nutricios que nos hubiera gustado. Creo que esto es importante, ¿no? Estamos hablando de un grupo de personas diverso, afortunadamente conceptos como la familia, y ahora veremos una comparativa también, conceptos como la familia, entre otros muchos, se han ampliado exponencialmente. Por eso hablamos de unión de personas con realidades diversas, que en principio comparten un proyecto vital que se quiere duradero, en el que se generan, por supuesto, fuertes sentimientos de pertenencia y hay compromisos personales, vinculares, por supuesto, pero personales entre los miembros, ¿sí? Hay relaciones de intimidad, hay relaciones de reciprocidad y, por supuesto, hay relaciones de codependencia, sin significar aquí ningún tipo de disfuncionalidad ni patología, ¿no? En las relaciones hay codependencias, sanas codependencias. Desde este concepto, creo que también desde este concepto inicial de familia, creo que también es interesante que recuperemos o que nos refresquemos, que seguro que lo tenéis todos, todas y todos en mente, que la propia idea de infancia es una construcción, que por tanto, ¿no? No es lo mismo, desde luego, ser un niño
hoy, un niño o una niña hoy, que serlo hace 50 años o que serlo hace 500. Y desde luego no es lo mismo ser una niña hoy aquí que en cualquier otra latitud del mundo. Creo que esto es importante también que lo tengamos en cuenta. De hecho, el niño como objeto de derecho, como bien recordaréis, no es tomado en cuenta hasta mitad del siglo XIX. Desde luego, desde ahí ha cambiado sustancialmente el concepto y desde luego la atención, afortunadamente, la atención que les ofrecemos, ¿no? Que se ofrece a los nenes. Pero cierto es que en esa construcción, ¿no? En esas, como os pongo ahí, en esas ciencias del niño que se han ido construyendo a lo largo del pasado siglo, con ese desarrollo de ciencias sociales en las que han crecido, como os digo, estas ciencias del niño, tenéis ahí unas cuantas, ¿no? Pedagogía, psicología, psicoanálisis, sociología, antropología social, nos han ido proporcionando un encuadre, ¿no? Unas definiciones que han ido evidentemente variando a lo largo de las décadas, ampliándose a lo largo de las décadas, pero nos han ido proporcionando una serie de explicaciones para entender, para coger y para entender, para leer, para darnos un relato de la conducta de los infantes, ¿sí? Eh, a la vez que hemos ido estudiando esa conducta infantil, también hemos ido acompañándonos de argumentos para la gestión de los niños, ¿no? Como os pongo ahí, de tal modo que las conductas debían o han ido trabajando, se ha ido trabajando para que esas conductas que se han considerado disfuncionales, desadaptativas, etcétera, no normativas, se adaptaran a lo que colectivamente en cada contexto, en cada época, en cada latitud, resultara deseado y esperado de ellos. ¿Sí? Aquí también tenemos la historia, como decíamos, cuál ha sido la presencia y el derecho real de la infancia a lo largo bueno, pues de estos últimos 150 años más o menos. Y desde ahí, entendiendo que nos creamos un encuadre para entender a la infancia, pues sería interesante preguntarnos esto que os pongo ahí, ¿no? ¿Qué pretendemos entonces desde estos marcos de la infancia y la adolescencia? Y aquí nos venimos a lo actual, que creo que es interesante. Pues nos vamos un poco a polarizar, quizá en exceso. Frente a la imagen del niño ideal, adaptado, se construye la imagen de un niño difícil. Difícil a día de hoy por múltiples razones. No sé si algunas nos resultarán especialmente peregrinas o quizá excesivamente pequeñas como para ser etiquetadas. Y sin embargo, ahí están las etiquetas, ¿sí? Difícil, como digo, por muy diferentes razones. Porque no le interesa la escuela, porque se alimenta mal, porque no respeta normas, figuras de autoridad, porque no se concentra, porque siempre está inquieto, porque no tiene amigos, porque es excesivamente introvertido, porque los que tiene son igual de inadaptados que él, porque está excesivamente pendiente del móvil, casi hasta límites de adicción, porque se empeña en vestir de un modo distinto y diferenciarse, es decir, conductas todas ellas que dentro de un continuo de lo que en cada contexto y en cada momento histórico consideramos adaptativo o desadaptativo, ¿sí? Nombramos, ¿no? Y etiquetamos. Etiquetamos de tal manera tantas veces que nombramos a este tipo de conductas, algunas como las que acabamos de decir, como síntomas incluso, ¿sí? Síntomas que posteriormente nombramos, identificamos, catalogamos y etiquetamos, ¿sí? Si tenemos una etiqueta, tenemos que dar a luz una serie de tratamientos para trabajar lo que ya hemos considerado como anomalías. Creo que es importante, creo que es muy importante que agitemos esto, ¿no? Que nos alimentemos. Evidentemente las etiquetas son necesarias, ¿no? Dar nombre es necesario para podernos entender, pero quizá en nuestra disciplina y en otras tantas, en algunas ocasiones estamos pecando de un sobrediagnóstico, de una sobreetiquetación de conductas y no patologías, ¿sí? Vamos a seguir hablando un poquito de esto, ¿no?
Eh, Evidentemente, como os decía, la experiencia de ser menor, menor infante, menor adolescente, varía dependiendo de los contextos, ¿no? Del tiempo, del lugar y, por supuesto, varía, como decíamos, de las percepciones adultas alimentadas por lo cultural, el sistema de creencias y las formas de pensamiento dominantes, ¿sí? Nos suena, nos suena, es que la infancia de hoy ya no es lo que era. Es que los niños, las niñas, los adolescentes de hoy, ¿sí? Tienen, no tienen, hacen, no hacen, como si fueran los únicos que hubieran cambiado. Efectivamente, todo, ¿no? Se ha modificado. Tampoco es la misma la posición de la mujer, tampoco es lo mismo la globalización y las comunicaciones, tampoco es lo mismo la economía, y desde ahí, desde luego, la línea no es etiquetemos, ¿no? Como disfuncional aquello que se sale de lo, insisto, de lo normativo. Sumando a esto, que ahora volveremos al tema de la etiquetación, porque creo que es una alarma importante o una alerta que como profesionales deberíamos significarnos, ¿no? Por eso os decía lo de hacernos abanderados contra las etiquetas. Hay un clima social, este contexto en el que estamos, independientemente ahora también, entiendo que muchos de vosotros estáis y de vosotras estáis en otra latitud, pero creo que esto es bastante globalizado, ¿no? Dado que tantas cosas están ahora globalizadas, creo que estas apreciaciones pudieran ser universales o casi universales, ¿no? Esa sensación que alimentan, por otra parte, la preocupación, por supuesto, de los padres, padres y madres, de las familias, de los docentes, sin ninguna duda, y luego esa percepción global, ¿no? En lo social. Que se alimentan, como digo, de algunas de estas cositas que os pongo aquí, ¿no? Hay una sensación de riesgo, de alarma, ¿sí? Hay una necesidad de control, ¿sí? En lo cotidiano. Y lo cierto es que hay una abundante experiencia experta, ¿no? Hay un montón de medios, de tecnología, de comunicación a disposición de todos, de revistas especializadas, libros, programas de todo tipo, podcasts, etcétera, que nos hablan constantemente de cómo tratar a los niños, ¿sí? De cómo educar a los niños, de qué sistema, de qué manera tratar a los nenes, ¿no? Y os pongo ahí, ¿no? Y no tanto de cómo tratarse con ellos, como si fueran objetos, como si fueran sujetos pasivos, y no lo son. Se alimentan y permean de todo lo que tienen. Si los nenes son distintos, los adultos lo estamos siendo. Si los nenes están inquietos, no creo que haya habido otra sociedad más inquieta que esta, ¿no? Si los nenes tienden en mayor medida a dependencias de sustancias más en la adolescencia y de no sustancias en la infancia, no dejan de ser, ¿no? Un reflejo de esta adultez también convulsa, sobreestimulada, y como digo, ellos no dejan de ser un reflejo de esto también, ¿no? Eh, es preciso creer, como os digo, ¿no? Es preciso creer que el niño difícil, desde esta aproximación experta y profesional, es preciso creer que el niño difícil pueda llegar a ser fácil, es decir, que debidamente adaptado a nuestras expectativas, con el tratamiento que fuera necesario, podremos hacer un proceso de resocialización, ¿no? Evidentemente esto no lo afirmo, lo significo casi como bueno, pues como esa línea de cuestionamiento del hacia dónde estamos llevando también algunas de nuestras intervenciones. Desde luego no se trata de dejarnos, ¿no? Al margen y dejar a los nenes sin referencias. Por supuesto que tiene que haber un sendero. La familia es esto, ¿no? Es un sendero y en cada familia se establecen unas lindes, ¿no? Y un camino más ancho, más estrecho, más sinuoso, más plagado de verdor o más árido, por supuesto. No hablo de dejar a los nenes sin referentes. Hablo más de, como os pongo ahí al final, de una posición en la cual pongamos a los nenes en el centro y nosotros nos pongamos en el centro de su mundo para poder entenderlo también, para poder entenderlo y después atenderlo, ¿no? Tratarlo
y desde evidentemente cada uno nuestras disciplinas. No podemos olvidar, y lo hacía referencia hace muy poco en este mismo momento, que somos modelos y que somos ejemplo, ¿sí? De hecho, de ahí que raramente se lleve a cabo rarísimamente hoy, o yo desde luego en mis 25 años de ejercicio profesional, no entiendo una evaluación, no entiendo, no encajo, no me sumo a una evaluación infantil o adolescente sin el contexto familiar, ¿no? Que me dibuje quién es ese menor y en qué contextos está desarrollándose. Creo que trabajar con los menores implica necesariamente trabajar con sus contextos. Creo también de manera rotunda que la llave muchísimas veces del cambio actitudinal, de manejo emocional, de manejo social, de forjado de identidad, el cambio pasa fundamentalmente, la llave está fundamentalmente en las manos de las figuras de referencia, más que en el propio menor. Esto no quiere decir que no podamos, evidentemente, trabajar determinadas cuestiones con los menores. Claro que sí, por supuesto, herramientas de manejo de estrés, de ansiedad, de regulación emocional, de socialización, de habilidades, por supuesto, pero alimentándolo y contaminándose el contexto y las figuras de referencia. Si no, creo que se trataría de intervenciones que más tendrían que ver con manos de pintura que volverían a resquebrajarse que con cuestiones de fondo, que son esas herramientas que nos gusta dar a los pacientes para que las lleven en sus mochilas y las puedan sacar cuando las necesiten, ¿sí? Por eso reseño, ¿no? Somos modelos, somos ejemplo y desde luego ninguna persona puede sobrevivir sin los cuidados de otra. De ahí que me parezca que lo que os decía, ¿no? Aunque no esté muy de moda vincularse, creo que deberíamos ponerlo en el centro, ¿no? De toda, bueno, pues de toda dinámica. Desde luego no hay recetas mágicas, por eso las secciones de autoayuda probablemente sí haya, no quiero ser excesivamente drástica, ¿no? Pero claro que hay un montón de títulos muy significativos y que pueden aportarnos a nosotros y aportar a los pacientes también muchas veces ideas y pautas y ejercicios y estrategias. Pero todo lo que resuena a receta mágica, ¿no? A decálogo a, a, a las cuatro grandes eh, ¿no? A las cuatro grandes líneas para llegar a lo que queremos. Creo que todo esto, todo lo que resuena a pseudociencia, todo lo que no es riguroso, deberíamos de manera contundente dejarlo en los márgenes. Por eso os digo, no hay recetas mágicas, somos diversos, somos complejos, nuestra identidad lo es, pero desde luego sí hay pistas, ¿no? Sí hay algunas líneas base que son funcionales para acompañar la tarea educativa, casi os diría en cualquier latitud. No os diré en cualquier tiempo, ¿no? Pero sí casi en cualquier latitud. Partimos de que no queremos enfoques adoctrinadores y no queremos, desde luego, enfoques culpabilizadores. Creo sobre la parentalidad, creo firmemente, y aquí podemos poner cualquier ejemplo, desde los más extremos hasta los más livianos. Creo firmemente que los padres lo hacen lo mejor que pueden, sumo, con lo que tienen, con lo que son, con la mochila que traen, ¿sí? Tiempo es entonces de poderlos acompañar sin juicio para que engrandezcan quizá o hagan crecer las herramientas para poder acompañar la tarea, como decíamos, tan desafiante como es el crecimiento y el desarrollo de un menor, ¿no? No culpas, sí responsabilidades, por eso pretendemos, ¿no? Siempre una línea de responsabilidad informada, un paciente, creo, un paciente informado, una familia informada, un menor informado, creo que en general es un paciente mucho más motivado al cambio. Cuando el paciente sabe dónde está, qué estamos haciendo, qué estamos trabajando, qué es lo que le pasa, por qué le pasa esto, cuáles son las áreas que vamos a abordar y desde dónde y cómo las vamos a abordar,
ese análisis funcional que tanto bien nos hace, ¿no? Como herramienta tan sumamente central y significativa para entender lo que les pasa a los pacientes y a partir de ahí poder trabajar con ellos en una serie de líneas de intervención, ¿no? Por eso hablo de una responsabilidad informada, positiva, constructiva y, por supuesto, compartida. Y en cualquier caso, y esto es algo que siempre apuntamos y que creo que es también interesante, yo les pido siempre, ¿no? A las familias o en las aulas también, a los profesores, a los docentes, a los maestros, antes de implementar nada, porque nosotros traemos nuestros propios sesgos, traemos nuestros prejuicios, nuestras visiones, nuestras gafas de mirar, ¿no? Entonces, antes de cambiar, antes de implementar, antes de intentar nada nuevo, tomemos unos días de observación. Observar para poder analizar libres de prejuicios y de sesgos, ¿sí? Observar sin intervenir, sin juzgar. Y no solo las conductas del infante o del adolescente con el que estemos trabajando, ¿no? En familia o en el aula, sobre todo las nuestras también. Insisto en el somos modelo, somos ejemplo. Sobre todo las nuestras, las de los adultos que acompañan a esos menores, ¿sí? Para poder ver frecuencias, intensidades, duraciones, para poder evaluar los argumentarios familiares, las expectativas familiares, las comunicaciones, los afectos, las actitudes, las rutinas, los límites, ¿no? Para poder tener un mapa lo más completo posible de qué es lo que sucede, por qué sucede y por qué se mantiene suficiente, ¿no? Sobre todo por qué se mantiene, que es lo que nos ayudará a dar pautas específicas para los cambios que se consideren que sean importantes en el menor, pero sobre todo, insisto, en la familia, ¿no? Volveremos a en cualquier caso, cuando entremos en esa parte un poquito más de evaluación, pero me gustaría en este encuadre inicial recuperar algunos cambios que creo que son interesantes. No tienen esta parte teórica, de hecho, muchas veces en consulta yo las comparto con los papás, igual que hablamos también con los docentes, igual que hablamos de la adolescencia hoy, de las características de hoy, o de las etapas, ¿no? De que entiendan lo que es evolutivo, de lo que no lo es, tiene que alarmarnos. Por eso digo que no es tan teórico como esa psicoeducación que es tan necesaria para que podamos poner, ¿no? a la familia o al grupo con el que trabajemos a mirar a los sitios que nos resultan interesantes para ser mirados. Fijaos, ¿no? En la columna de la izquierda os propongo, ¿no? Algunas de las características de las familias, ¿no? De las familias de antaño, tampoco muchas generaciones atrás, casi os diría de la anterior nuestra, ¿no? Y como mucho dos anteriores. No estamos hablando de de un tiempo tan lejano. Había en general un compromiso de formar pareja para siempre, esto que hablamos de las vinculaciones y de la facilidad para desvincularse a día de hoy, ¿no? El compromiso de formar pareja para siempre, con ojo, y quiero hacer este matiz, esta lámina no es un cualquier tiempo pasado fue mejor, nada, en absoluto. Es una fotografía, no es un juicio, es la emisión de características, pero en cualquiera de ellas con sus pros y con sus contras, ¿sí? Como os decía en el pasado, ese compromiso de formar pareja para siempre, el valor de la fecundidad como parte muy importante de la familia, el valor de la entrega y del sacrificio de los padres a favor de la familia y de los hijos. Los roles de género estaban definidos, frecuentemente discriminatorios en torno a la mujer, relaciones familiares jerárquicas, asimétricas, entre los padres y los hijos, entre el hombre y la mujer. La familia era un sistema estable, podía funcionar mejor o peor, pero tenía unas reglas definidas, ¿sí? Y a pesar de esta rigidez que parece manifestarse en estas características, los procesos de socialización eran infinitamente más amplios de lo que son ahora. Muchos más hermanos, mucha más familia extensa, mucha más convivencia con el vecindario, con la comunidad, que facilitaba tremendamente esos procesos de socialización que ahora vemos tan
quizá no tan, pero que ahora vemos empobrecidos en muchas de las demandas que nos hacen las familias, ¿no? Está un poco la visión de pasado. Vamos un poco a la de presente, un poco en comparativa, ¿no? Vivimos, ¿no?, en un contexto donde hay una alta libertad, libertad legal, libertad social también de los adultos para vincularse y desvincularse. El valor, ¿no?, del propio currículo como prioridad de vida, ¿no? Ese yo ilimitado que llevado a extremo nos significa esa individualidad que os decía al principio. El valor de la vida personal y social de la pareja, ¿no? No será la primera vez que escuchéis, antes de ser 3 hijos éramos 2 y hay que cuidar a la pareja igual que cuidamos a la familia. Si nos vamos a nuestros abuelos, esto no se lo hemos escuchado nunca, ¿cierto? Roles de género en crisis, la crisis, ¿no?, de ese patriarcado, de esos cimientos de los que veníamos también, la variabilidad, amplia variación en los tipos de familia y también en las dinámicas, en las relaciones dentro del propio grupo familiar. Los hijos o no se tienen o se tienen muchos, mucho menos, mucha menos cantidad, y con ellos se tiende a establecer, se tiende, ¿eh? Evidentemente en cada una de estas características habrá excepciones, por supuesto, pero hablamos de una, ¿no?, bueno, de una visión global. Relaciones mucho menos asimétricas, en general más afectivas o en la pretensión de ser más comunicativas, más afectivas y con formas en general de disciplina también menos autoritarias. La cuestión es dónde nos llevan, ¿no? Porque muchas veces vemos formas menos autoritarias que son sustituidas por nada en concreto, ¿no? Por una falta de constancia y de coherencia que evidentemente dejan también en una amplia ambivalencia muchas veces esos procesos de desarrollo. Y con frecuencia los padres piensan que otros agentes tienen el poder sobre los hijos, ¿no? No ellos. Esta imagen de rabieta en un supermercado vista hace 40 años, donde la madre o el padre imponía, no me voy a ninguna línea violenta, ¿no?, pero imponía una disciplina de coger al nene y sentarle donde fuera y continuar con la compra. Y esta imagen, quizá permitidme un poco esta viñeta, ¿no? Probablemente ni tan exagerada antes ni tan exagerada ahora, pero un poco por hacer esa fotografía, ¿no? Es ese mismo supermercado, pero a día de hoy, 2023, un niño con una rabieta y una madre, un padre negociando, ¿sí? Negociando y mirando alrededor. Porque se siente juzgado, porque se siente fiscalizado, porque no termina de ver dónde poner el límite, cómo ponerlo, ¿no? A eso nos referimos con esta última característica. Estos son algunos de los cambios que han afectado en las últimas décadas, ¿no? Estos son cambios relativamente cercanos en el tiempo. Además de esto tiene una serie de reflejos o vemos que tienen una serie de reflejos en los comportamientos de los menores, ¿no? Tenemos, e insisto, no hay una visión crítica en lo que digo. Hay una visión observadora y emisora de características. Hay una escasez de tiempos, ¿sí?, y de espacios compartidos, familiares. Y esto no lo decimos solo los profesionales, nos lo reflejan las propias familias, ¿no?, en sus demandas también. Padres que delegan sus funciones en otras personas, ¿sí? Esa conciliación que no termina de ser real, porque si no lo hacemos común, ¿no?, si solo es familiar pero no es laboral también, va a ser muy complicado que podamos llegar ahí. Lo que os decía, hay otros reflejos, es el fin, ¿no?, o el fin o la transformación de esas relaciones autoritarias, como os decía, sustituidas muchas veces por nada coherente o nada congruente o constante en el tiempo, ¿no? No se quiere imponer, pero al llegar, ¿no?, pero el llegar a ellas de otra forma no siempre se sabe o se quiere o se puede. Falta constancia, falta coherencia, hay contradicciones, y evidentemente sabemos las relaciones entre iguales, entendiendo que la familia es jerárquica, pero las relaciones más democráticas requieren, exigen más bien, requieren de un tiempo importantísimo para poderse elaborar y alimentar. Y la falta de tiempo para dedicar a los hijos se vive mal. Los padres nos lo traducen. Se vive mal.
la multitarea constante, la sensación de no llegar, el síndrome del impostor, casi os diría más el síndrome de la impostora que vemos tan reflejados en los hombres también, pero fundamentalmente lo vemos, o por lo menos en mi caso y en mi muestra clínica, lo vemos fundamentalmente en las mujeres, ¿sí? El desempeñarse en decenas de roles, teniendo siempre la sensación de no llegar a ninguno de ellos a donde se quiere llegar. Esa mala conciencia, por otra parte, esa impostura que muchas veces los adultos sienten, pues se intenta compensar por medio de otras cosas, ¿no? Tampoco será la primera vez que nos resuena esto de él, es que los niños de ahora lo tienen todo. La pregunta es quién se lo da, porque no lo cogen ellos, realmente se lo estamos dando nosotros también, ¿no? Estos son algunos de los reflejos. También tenemos que sumar, ¿no? E insisto, no pretendo hacer una visión apocalíptica, de hecho, no creo que lo sea, ¿no? Creo que no hemos tenido más medios que ahora para trabajar. Creo fervientemente en la implicación, además, de las familias y de los menores para construirse. Y creo que además nuestra profesión, la psicología y todas las hermanas, profesiones hermanas de las que nos acompañamos y a las que acompañamos, creo que es su tiempo, ¿no? Estamos en el centro de la mesa. Deberíamos haber estado hace mucho tiempo ahí, pero ahora que estamos, creo que es importante que lo aprovechemos. No que lo aprovechemos para que nos valga cualquier cosa, sino precisamente para dar una rigurosidad a nuestra disciplina que la diferencie de lo que decíamos antes, ¿no? Todos esos otros márgenes. Por eso no pretendo una visión crítica de la actualidad, sino una elaboración, ¿no? Y una fotografía clara de dónde estamos, porque sabiendo dónde estamos, probablemente nos sea más sencillo construir, ¿no? Qué queremos y cómo lo hacemos. Sumamos, ¿no? Como os digo, que la infancia y la adolescencia hoy, pues tenemos estas otras características también. La existencia clarísima de una cultura de la imagen a la que se ven expuestos los menores desde edades cada vez más tempranas, y esto es un riesgo, y esto es una alarma, y esto requiere de respaldo adulto para poder hacer de crisol de lo que es sano, de lo que no, de poderlo entender, de poderlo integrar. ¿No? Se acentúa el individualismo, vive por y para ti, y ahí tenemos esa sección de autoayuda que, perdonadme, que está grabándose. Bueno, no importa, que tiraría una gran pira, ¿sí? A una gran hoguera donde puedes llegar donde quieras, tus sueños son tu destino, podrás conseguir lo que tú desees con tal de que te empeñes, creando unos sistemas de altísima frustración, ¿no? Unas sensaciones de altísima frustración, porque además el mensaje es tan pernicioso que cuando no llegas a esas cimas, la culpa también es tuya, porque no te has esforzado lo suficiente, porque no lo has hecho lo suficientemente bien o porque no tienes las características necesarias, ¿no? A eso me refiero, con ese individualismo pernicioso. Se exalta el cuerpo, un hedonismo que termina conspirando contra la salud. Tenemos también a menores cada vez en edades más tempranas con sintomatologías de trastornos de alimentación, edades tempranísimas, ¿sí? Expuestos constantemente a, bueno, todas las redes, ¿no? En las que se mueven, donde evidentemente lo que se expone es esto, ¿no? El consumo define el ser, soy lo que tengo, nos definimos a través de lo que podemos mostrar, estos son las redes, la curiosidad de patio puesta en un artefacto, ¿sí? A través de lo que podemos mostrar y de lo que otros pueden ver, ¿sí? Triunfa el libre despliegue de la personalidad íntima con el derecho a la expresión sin límites. Eh, eh, quizá contaminando lo que dejo para mí, lo que dejo para los míos, lo que está en esta parte de lo más personal y lo más íntimo. Y también creo que ahí los límites pueden peligrar, ¿no? De cuál es mi refugio, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? Permitidme que en algunas cosas, con muchas de ellas, podríamos
casi hacer la sesión entera, ¿no? Y pretendo una serie de pinceladas. Desde luego la adolescencia, la infancia también, ¿eh? Es un modelo social y es un modelo de consumo. Los productos ya no son solo para los adultos, los productos son directamente para los infantes y los adolescentes, metiéndoles, por supuesto, en esa necesidad de consumo desde edades también cada vez más tempranas. Tienen un acceso tempranísimo a muchísima información. eh, Me refiero a información que no conocimiento, ¿sí? Información, pero con altísimas dificultades para separar el grano de la paja, ¿no? Lo sano de lo que no lo es. Tenemos una falta, entre otras muchas estructuras cerebrales, pero tenemos una falta de prefrontal que me facilita el pensamiento crítico, que me facilita la toma de decisiones, el pensamiento a largo plazo, ¿sí? Y tenemos a nenes sobreestimulados desde edades cada vez más tempranas también. Por otra parte, tenemos también un acceso cada vez más temprano, ¿sí? A realidades violentas, a pornografía, os decía antes, ¿no? El teléfono lo tienen a los 8 a los 9 años y es que esta es la edad en la que están empezando a acceder a pornografía y no es la pornografía que teníamos hace unos años, ¿no? En nuestra generación o en la anterior, foto fija de un desnudo, no. Estamos hablando de pornografía en vivo, de pornografía violenta. eh, eh, no quiero entrar excesivamente aquí porque entraría e insisto también que tendríamos toda la conferencia de lo mismo, pero bueno, quería hacer el matiz de, bueno, casi toda la pornografía, por no seré exagerada, pero vamos, si no toda, casi toda, un porcentaje amplísimo lo es, ¿no? Violenta. Y esto lo vemos reflejado no solamente en conductas de dependencia en la infancia, sino en parejas cada vez más jóvenes que han desarrollado su respuesta sexual o han acompañado su respuesta sexual de ese acceso tan temprano y tan frecuente a la pornografía y que carecen, ¿no? Demandan problemáticas en su intimidad porque carecen de ese desarrollo de la fantasía, ¿no? Y el deseo no vinculado al visionado de determinadas imágenes. Y esto lo estamos viendo ya hace años que lo estamos viendo en consulta. Parejas jóvenes, por supuesto, y conductas adictivas en este sentido. Y os digo este acceso temprano a realidades violentas, muy violentas, ¿sí? Mezclado por otra parte, que también lo vemos, mezclado por otra parte con, en ocasiones, no digo siempre, con una sobreprotección excesiva. Como por ejemplo, que con 10 años a una criatura no se la puede, permitidme la frase, que ya voy entrando en calor y ya me acerco con el lenguaje. Permitidme si alguna vez me salgo de lo más riguroso o de lo más formal, pero con 8, 9 o 10 años no vamos a ver al abuelo al tanatorio o al hospital porque está pachucho o ha fallecido, ¿no? Es decir, los exponemos a determinadas realidades con, casi os diría, habitualidad, no con facilidad, sino con la misma habitualidad con la que estamos expuestos nosotros, pero sin embargo luego los salvaguardamos de cuestiones tan intrínsecamente relacionadas con nosotros y con nuestra condición, como la muerte, el dolor, y les evitamos transitar por determinadas situaciones, que es lo que les va a facilitar crear herramientas, ¿no? Y crear una regulación emocional y una comprensión de sí mismos y de su socialización también, ¿no? Esto es algo que también vemos muy habitualmente en consulta, ¿no? Más riesgos, sumando, y ya cierro con esta fotografía, ¿no? La patologización de la vida cotidiana, la etiquetación constante, ¿no? La vida cotidiana no es una patología. El- 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 la inquietud de un nene no es una patología. La multitarea de las figuras parentales no es una patología. Son problemáticas o situaciones que podrían abordarse de distintas maneras porque como se están abordando, están causando X. Ansiedad, estrés, mala comunicación, discusiones frecuentes, desvinculación, desapego, etcétera. Pero no son patologías, no las etiquetemos, ¿sí?
La sobreestimulación la tenemos ahí de la infancia y la adolescencia, los sobrediagnósticos, insisto también, en edades cada vez más tempranas, e insisto en, esto no quiere decir que no podamos diagnosticar, claro, debemos diagnosticar, claro, tenemos que poner nombre a lo que sucede, por supuesto, pero antes de cualquier etiqueta, hagamos una buena evaluación, no solo de los síntomas que nos cuentan, sino de qué está alimentando en el contexto la aparición de esos síntomas. ¿Sí? Estas son algunas, ¿no? Es un poco esta fotografía que os quería hacer del contexto en el que estamos, de los nuevos desafíos, que no podemos mantenernos al margen. Os pongo ahí que estas generaciones, las que ya están aquí y las que vienen, están tecnificadas y que eso, sin ninguna duda, va a configurar nuevas estructuras mentales. Es decir, hay cambios profundos, va a haber cambios profundos en la concepción del espacio y del tiempo para nuestros menores. Van a abandonar la tradición, bueno, si no está ya abandonado, están abandonando la tradición del texto lineal, ¿sí? El mundo de la imagen y de la tecnología les pertenece y tenemos que subirnos ahí para poder entender sus esquemas, su realidad y poderlos acompañar también, ¿sí? Os decía, los problemas cotidianos no son patología, ni enfermedades, ni trastornos mentales. Tratemos los problemas cotidianos desde lo que son. Evidentemente, cuando haya que abordarlos desde otra realidad, desde una disfuncionalidad mayor, adelante, claro que sí. Pero vamos a intentar evaluar, entender y atender teniendo en cuenta siempre los contextos. Disculpadme esta simplificación. Llevo 25 años de ejercicio profesional y no he conocido. Mi muestra es la mía, pequeña, clínica, la de mis pacientes a lo largo de todos estos años. Pero no he conocido a ningún menor que me hayan traído sus figuras de referencia con sintomatologías, por poner un ejemplo, con sintomatología de ansiedad, que no se esté alimentando de un ambiente ansiógeno. No conozco a ningún menor con estado de ánimo desesperanzado, apático, depresógeno, que no se esté alimentando de esquemas depresógenos de sus contextos. Miremos el contexto, modifiquemos el contexto en la medida de lo posible, ¿no? Estas son las dos líneas. Trabajamos la identidad y trabajamos el contexto. Y hay veces que no es viable trabajar el contexto. Entonces ahí trabajamos la aceptación cuando no hay posibilidad de cambio, ¿no? Y estas son nuestras tres líneas fundamentales, ¿no? Identidad, contexto, vínculos y genéricamente todo lo que hacemos casi podríamos moverlo en esta triangulación. ¿Qué perfil también, sumando, os he hecho esta fotografía recogiendo o acogiendo las apreciaciones de las familias, pero también sumamos, ¿no? Lo que nos dicen bueno, pues los docentes, ¿no? Los maestros que tanto están con ellos, ¿no? Pues nos hablan de que hay un desarrollo cognitivo y autónomo alto, pero poco aprovechado, ¿no? Pues hay muchos datos, pero no la habilidad para organizarlos, esto que decíamos. Y evidentemente, esa falta de organización influye en la capacidad de pensar. Que las mayores carencias las ven, las visualizan, las recogen en la parte emocional y en lo relacional, sobre todo, y creo que este es un punto importante que no quiero ser profética, pero bueno, viendo un poco la línea de crecimiento de demanda, tiende a ser una demanda cada vez mayor también por problemas relacionales. Les cuesta seguir los planteamientos metodológicos, dificultades de concentración y de atención en los temas que no son de su interés. Esto podría ser perfectamente característica adolescente sin más. Que estos los pongo abajo también, ¿no? Algunas de ellas, muchas de ellas, forman parte de la etapa evolutiva, ¿sí? Forman parte, esto es como la doble columna, ¿no? Lo que forma parte de esta psicoeducación que comentamos tanto con los papis como con los docentes, ¿no? Que forma parte de lo evolutivo y tenemos que acompañar y qué no forma parte de ello y puede ser alarmante, ¿no? Amarillo o rojo, ya lo veremos, ¿sí? No manejan adecuadamente los límites,
se resisten, ¿no? Cuando se les ponen. Les faltan instrumentos para la confrontación, la gestión de los conflictos, les cuesta ponerse en situación de otros. También diría yo que esto es una parte importante de la propia etapa evolutiva. Un interés potenciado de consumir, muestran un gran apego por los objetos, que les quieran es lo importante y eso lo intentan lograr a través de lo que tienen, lo decíamos antes también recogiendo esas visiones familiares. Se debaten entre momentos de altas expectativas vitales desorbitadas por la oferta del mercado que no consiguen y les frustran, ¿sí? Y otros momentos de ausencia total de expectativas, reflejo de lo que la sociedad pone sobre ellos, ¿no? Importante también que se lo podamos contar, ¿no? Y tienen, lo cierto es que tenemos todos, ¿sí? Un grave problema de soledad. Y esta frase está tremendamente utilizada. Somos la generación con más posibilidades de comunicación y somos la generación, no, somos el contexto social, porque esto no es una generación, somos varias ya, somos el contexto social más, somos el momento histórico más comunicado y sin embargo también, y no por ello, o más, acentuando que somos también el contexto donde más grados de soledad hay, y no solo, por supuesto, no solo en consulta, ¿no? Lo vemos, lo apreciamos en lo social. Eh, Propiciado en el caso de los adolescentes por la pérdida del sentido de lo colectivo, por la falta de comunicación real y cercana, mucha comunicación, pero mucha superflua, y que profundiza la incomprensión, por supuesto, de lo que está pasando, ¿no? Si no hacemos análisis, que esto es parte de nuestra intervención, si no hacemos análisis de lo que está pasando y de por qué está pasando y de qué es lo que lo mantiene, no lo podemos abordar, ¿no? Y se queda en ese mundo de las ideas enmarañado que tanta ansiedad causa, tanto estrés, tanta depresividad, etcétera, etcétera. Este síndrome, ¿no? Está derivada también de lo que venimos hablando, este síndrome del pensamiento acelerado, ¿no? Ese exceso de estímulos, esta fotografía que estamos teniendo, ¿no? La velocidad de pensamientos que aumenta constantemente, la disminución de la concentración y el aumento del estrés y de la ansiedad, la dependencia creciente, esto es un circuito, ¿sí? La dependencia creciente por nuevos estímulos. Los maestros están en el aula, los alumnos están en otra parte, en otro mundo, hiperactividades, sobreactivaciones, exceso de estímulo visual, exceso de información, sobredimensión, ¿no? Sobreestimulación. Dibujamos aquí a los menores, pero permitidme que me tome la licencia de, en general, estamos todos aquí, ¿no? Con más o menos conciencia, con más o menos pensamiento crítico, con más o menos posicionamiento en mantenerte más al margen o menos, pero imbuidos todos nosotros, ¿sí? Y por supuesto, permitidme que le sume a todo esto está el contexto más amplio todavía, ¿no? Las vulnerabilidades presentes en nuestro mundo están con que abramos un diario, abramos en papel o abramos en pantalla, ¿no? O pasemos en pantalla, fijaos, ¿no? Todas esas desigualdades que evidentemente también les dibujan el contexto a estos nuestros infantes y adolescentes, ¿no? El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que los 7.000 millones de personas restantes, que casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5,50 al día, que en la actualidad hay más de 250 millones de nenas y nenes sin escolarizar, 1 de cada 5. Permitidme un segundo, se ha levantado la mano. eh, eh, no sé si es una pregunta con referencia a este momento o si la podemos dejar para después. Milagrito Silva, ¿qué me ha dicho? Si te abres el micrófono. Y si no, guárdala, no la olvides, apúntala por favor y la comentamos justo al terminar, si os parece, ¿sí? Eh, Cada día 10.000 personas pierden la vida por no poder costearse atención médica, por ejemplo, ¿no?
Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África. Y luego si entramos en abusos, violencias sexuales, 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo, 1 de cada 10 en todo el mundo han experimentado experiencias sexuales a la fuerza, abusos, violaciones. Estamos hablando de la globalización. Cuando nos vamos a la pequeña escala, estamos hablando de 1 de cada 5 menores vivirá una situación de abuso infantil antes de los 16 años. Estemos o no, y esto lo digo siempre, yo trabajo en áreas diversas, pero violencias, abusos, maltratos, mucho, muy frecuentemente. Estamos hablando de, aun cuando no tengamos la especialización para trabajarlo, vamos a tener pacientes delante con estas experiencias en la mochila, ¿sí? Será muy interesante tener las suficientes pinceladas como para poder acogerlo, derivarlo en caso de no poder, pero por lo menos acogerlo y no acallarlo. Sí, ahora sí. No, Nicole, no entiendo. Escríbelo en el chat y lo vemos después, por favor. No te entendía, había mucho eco. Como os decía, no por especialización, pero para poderlo acoger y no ser otra parte más de ese silencio, ¿no? De esas memorias enterradas que luego tantas otras consecuencias puede acarrear, ¿no? Y un último dato más, ¿no? 300 millones de menores de 2 a 4 años habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de las figuras de referencia. Violencia que está justificada por más de 1 de cada 4 adultos que tienen niños a su cuidado, que afirman que ese castigo físico es necesario para educarlos adecuadamente. Me retrotraigo a esa polaridad que veíamos antes de los niños fáciles y de los niños difíciles, ¿sí? Por ejemplo. Y desde aquí, pues lanzo una pregunta, ¿no? Y os la lanzo al estómago, ¿no? A las entrañas, un poco quizá no a lo no reflexivo, pero un poco también a lo instintivo, ¿no? ¿Para qué hemos de servir? Entonces, nosotros, ¿no? Los profesionales, los psicólogos, las psicólogas, los educadores, los maestros, los docentes, para adaptar a la gente a condiciones inadaptativas, a condiciones y a contextos imposibles, para reconstruir mentes, para que se adapten a esas realidades que nos acechan y que nos acompañan de múltiples maneras, que se resignen, que acepten sin más. O deberíamos, ¿no? O sería interesante que fuéramos figuras que liberaran, ¿no? Que abrieran y no hablo aquí de cimas, ¿no? Lo que decíamos antes de la autoayuda, no hablo de cimas, pero sí de visión, sí de mirada clara, ¿no? Y lo que no se pueda cambiar habrá que aceptarlo y lo que se pueda cambiar, hagamos por ello, ¿no? Por eso hablo para liberarles y darles poder, ¿no? A veces, insisto, es el contexto lo que está enfermo y no la persona. Como profesionales hemos de acoger y atender toda esta realidad que nos rodea, presente, globalizada y diversa de las familias, ¿no? Los problemas universales y atemporales y también los nuevos desafíos y los nuevos retos a los que se enfrentan para poderles dar respuestas, las que tengamos, por supuesto. Vamos a evaluar, ¿no? Trayendo todo este marco, dejadme un segundito que vea cómo vamos de hora. Bien, bien. Vamos a evaluar antes de etiquetar, antes de intervenir. Vamos, lo que os decía, vamos a tener una buena mirada. Decíamos antes de evaluar, observemos. Bien, antes de implementar nada, de intervenir, observemos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo resolvemos conflictos? ¿Cómo manejamos la frustración? ¿Cómo nos referimos a ellos? ¿De qué cosas importantes hablamos? ¿De qué cosas cotidianas
Es decir, insisto en el somos modelo y somos ejemplo. Puedo estar diciéndole a mi hija todo el día que se tiene que querer mucho, que se tiene que ver preciosa, que tiene que llevarse con poder por el mundo, pero luego a través del pasillo me ve abrir mi armario, coger una falda, ponérmela y dirigirme a mí diciendo, bah, vaya culo gordo que tengo, qué asco de piernas, ¿sí? No es lo que digo, es lo que hago. Sí, y creo que es importante en bueno, pues en este modelo educativo que puede sumar. Y no solamente esto, ¿no? No solamente el observar, valoremos, ¿no? Os dejo un poco en esta presentación, valoremos en ese análisis funcional toda la realidad contextual. Os dejo aquí algunas, ¿no? Es decir, crianzas, vinculaciones, estilos afectivos y educativos, límites y roles, calidad de la relación de la pareja, comunicación y gestión de conflicto, los procesos de socialización, las redes de apoyo, las expectativas puestas en los hijos, los niveles de frustración parental, etcétera, 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 ¿no? Lo vemos ahí, veamos la historia evolutiva, las, analicemos en cadena las conductas problema, qué es lo que está pasando, ¿no? La descripción de esas conductas problema. Veamos también cómo han intentado solucionarlo, porque todas las familias intentan solucionar los problemas con los menores o con la familia en general. Veamos qué han intentado solucionar, porque habitualmente además estos intentos de solución suelen ser mantenedores del problema también, ¿no? ¿Qué tratamientos están llevando a cabo, han llevado? ¿Cuál es el ambiente general en la casa? Relaciones entre los hermanos, familias extensas, amistades, relaciones entre los padres y con los padres, intereses del menor, funcionamiento emocional y cognitivo, argumentario familiar, el colegio, por supuesto, tanto las relaciones con los iguales como las expectativas en lo académico, otros problemas que no hayamos visto en una primera demanda, la motivación al cambio, las expectativas que traen, qué necesitan, qué es prioritario, qué quieren, ¿no? Los objetivos de intervención, tracémoslos para venirnos siempre a ellos conforme vaya avanzando también la prevención o la intervención, y datos concretos sobre sus rutinas que nos cuenten un día con todas estas especificaciones, ¿no? Si una vez que hemos evaluado todo esto, ¿no? Y con diferentes pruebas, etcétera, es necesario poner una etiqueta, vayamos a ello, pero primero veamos esto, ¿sí? Primero veamos todo este contexto. Eh, Vamos a ver multitud, los tendréis en consulta, los tendréis en vuestras realidades, ¿no? Yo os he hecho un poco la fotografía de las demandas más habituales actualmente. Estamos hablando de ansiedad. Ansiedad, insisto, también en edades cada vez más tempranas. Ansiedad en cumplimiento de expectativas, ansiedad fisiológica, ataques de ansiedad en edades también cada vez más tempranas, miedos, fobias, adicciones, lo hemos dicho, con y sin sustancias, todo lo relacionado con los bajos estados de ánimo, todo lo relacionado con la ideación suicida, con la desesperanza, con el no tener un para qué, ¿no? Y no solo la ideación, sino también intentos de suicidio, ¿no? Cifras que son realmente escalofriantes. Manías, compulsiones, obsesiones, agresividad, ¿no? El descontrol de la ira, conductas disruptivas, los roles ambivalentes familiares, todo lo que tiene que ver en edades más tempranas con alimentación, sueño, por supuestísimo, separaciones, duelos, pérdidas. Venimos de una pandemia, que no se nos olvide. Yo en estos últimos años, en estos últimos 3 años, he acompañado muchos más procesos de duelo y de crisis vital que en los anteriores 22, ¿sí? Y tiene tanto que ver donde hemos estado, ¿no? Tanto que ver esa incertidumbre, que no es que antes tuviéramos muchas más certezas, pero la sensación de incertidumbre fue tan contundente que a partir de ahí ha habido mucho cuestionamiento de vida y hemos visto muchas crisis vitales encima de la mesa, ¿no? Manejo emocional, problemas de comunicación, de regulación emocional también muy frecuente encima de la mesa de consulta, problemas de relación, habilidades, aislamientos, estigmas, hábitos de estudio, rendimiento, fracaso,
todos estos casos, ¿no? Todas estas realidades terapéuticas han sido las que hemos intentado, ¿no? Que, como decía Mariby, han sido las que hemos intentado volcar en ese programa de experto ambicioso y bien interesante. ¿Cuál sería entonces el primer paso cuando trabajamos con infancia y adolescencia? Pues considerar si tiene sentido atender la demanda. Por esto que decíamos, ¿no? Por supuesto, no, vamos a atender, siempre vamos a atender, pero el nivel de atención, pues tendremos que ver si es informativo, psicoeducativo, preventivo o interventivo. Y será importante que hagamos por eso ese proceso, ¿no? ¿Qué les vamos a contar, aparte de estas definiciones, ¿no? Esto que hemos visto de vamos a definir, ¿no? Vamos a ver cuál es vuestro ideario familiar, vamos a ver cuál es vuestro argumentario también de vida para con vuestros hijos, etcétera, o para con el grupo en el aula, perdón. Vamos a contarle la familia, vamos a contarles las familias hoy, las realidades tan incesantes a las que se enfrentan también para que puedan situar esa sobreactivación, esa multitarea en la que los papás están constantemente, ¿no? Y será importante hacerles conscientes también de ello. También vamos a contarles esto, las capacidades parentales, no tanto para contárselas, que también, sino para que se vean, porque estas son herramientas fundamentales, estas son vértebras centrales. A partir de aquí viene todo lo demás. Vamos a ver la capacidad de apegarse a sus hijos, sus recursos emotivos, cognitivos, actitudinales, que tienen que ver con su propia historia, que tienen que ver con sus propias experiencias también. Estos son líneas preventivas e interventivas. ¿No? Vamos a ver cómo trabajan la empatía y los modelos de crianza. Vamos a ver cuánto de capaces son de percibir y de validar las experiencias de crecimiento de sus hijos. Vemos después en elaboraciones adultas esa vulnerabilidad, eh, ese ambiente invalidante en el que has alimentado que no eres válido, como piensas, como sientes, como actúas, ¿sí? Vamos a ver también las estrategias educativas que tienen para con ellos, las sociocognitivas, las expectativas adecuadas a la etapa evolutiva en la que están, los estilos y habilidades de control y de asertividad y de comunicación que tienen. El manejo del estrés, importantísimo también, que lo veamos con los papás. No solo que lo veamos en el menor, que lo veamos cómo lo gestionan los papás. También capacidades sociales, sus propios recursos, ¿no? de relaciones interpersonales. Y muy importante, porque todas estas pueden estar con tara, ¿no? Con fallos, con matices, con dificultades. Pero hay una última que muchas veces nos olvidamos y es la capacidad que tiene ese grupo familiar de participar en redes sociales y de utilizar recursos. Está el no puedo, el no sé o el no quiero. Pueden estar las tres, por supuesto, pero si es no sé, tenemos que acompañar a las familias a que alimenten esa red comunitaria tan importante, ¿sí? Y esta la voy a pasar porque la hemos venido hablando y esta también que la hemos venido hablando y me vais a dejar porque además me gustaría que tuviéramos un tiempito de preguntas. Dejadme que cerremos un poco con algunas pautas muy generales de trabajo, ¿no? Entendiendo que ese desarrollo sano del menor consiste en que él aprenda finalmente a utilizar sus propios recursos, recursos que evidentemente le vamos a tener que ir metiendo, ¿no? en la mochila. Equilibrio entre apoyo y frustración para crecer también. Equilibrio entre disciplina y ternura, ¿sí? Es lo que nos va a ir capacitando y alimentando una identidad en coherencia y una vinculación también en coherencia. Disponibilidad y sensibilidad me parecen las dos herramientas fundamentales para además establecer buenas líneas de apego, estar disponibles y ser sensibles a la realidad de nuestros menores, ¿no? A su individualidad, a sus necesidades. Ambientes validantes, rutinas, previsibilidad. Lo previsible facilita el
buen comportamiento. Y un niño que se porta bien se siente bien, y un niño que se siente bien se porta bien, ¿sí? Previsibilidad, coherencia y estabilidad. Elogiar, los elogios, los refuerzos, no por todo, no por todo, pero sí un ambiente reforzante, donde tú seas importante y donde lo que haces tenga presencia, sin excesos de adulación, que no hacen más, bueno, pues que pequeños tiranos, ¿no? Demostrar interés por sus cosas, por lo que hacen, participando en las actividades también, describiendo, ¿no? Estos elogios eh, realistas, ¿no? Estos elogios no generalistas, sino con pinceladas de realidad. Equilibrar los límites claros con un ambiente estimulante también. Cuando se violan las normas, las pocas rígidas, para que luego haya otras muchas flexibles y negociadas, pero las pocas, cuando se violan y se han dado oportunidades y se ha explicado y se ha intentado sacar de ahí, se ha dado tareas alternativas, tienen que tener consecuencias limitadas, no vengativas, ¿no? Pero las tienen que tener. Ofrecer orientación, información, buscarla cuando no se sabe, hablar con los hijos de los valores, de las normas, bueno, hablar con los hijos casi de todo, ¿no? De todo lo que se pueda, no como únicos referentes, ¿no? Sino también permitiendo que abran otras puertas de información, dar advertencias y señales sobre cuando el comportamiento no está generando un buen autocontrol, toma de decisiones conforme vamos creciendo, con más alternativas para que ellos también vayan formando parte de, ¿no? Esa estructura familiar o global en el aula también. Comprometerles con criterios elevados de responsabilidad, no una responsabilidad patológica, no una responsabilidad obsesiva, sino una responsabilidad como la que hemos venido hablando, ¿no? De coherencia con quién quiero ser en esta, ¿no? En este proceso de vida. Y no protegerles del dolor y del estrés inevitable que conlleva nuestra condición, entrenándoles, ofreciéndoles la oportunidad de ser acompañados, por supuesto, en las primeras experiencias para que puedan crear esas herramientas, ¿no? Y dejadme bueno, los 7 pecados los hemos venido comentando, pero dejadme aquí, ¿no? Si ante cualquier nuevo aprendizaje, poneos un momento y con esto cierro, en un nene muy pequeño, que está aprendiendo quizá a andar desde el gateo, si ante un nuevo aprendizaje en esa edad tan temprana vemos claro que estamos presentes, que vamos dirigiendo y elogiando el comportamiento, que vamos paulatinamente separándonos para que sea él el que ejecute esa responsabilidad, ese comportamiento, ¿sí? Porque cuando van creciendo nos cuesta más seguirles acompañando del mismo modo, ¿sí? Y me refiero a todas esas cosas que pongo ahí, al aprendizaje académico, al creativo, al aprendizaje en valores, a las pautas de sueño, de alimentación, a la gestión de conflictos, a la toma de decisiones, a la regulación emocional, a los usos y a los abusos. Si siendo pequeños es algo que lo vemos clarísimo, que cuando un nene de gatear se pone en pie y mírate de frente, ¿no? Le refuerzas, le sonríes, le estimulas para que venga, le acompañas, le facilitas y luego paulatinamente te vas retirando, no lo dejemos de hacer hasta que tengan las alas suficientes y las raíces bien echadas. Eh, Fijaos, ¿no? Esta es quizá es la fotografía que mejor refrenda esto que acabamos de contar. No le daríamos la bicicleta de la derecha para empezar a montar en bici, ¿cierto? Bueno, pues si nos bajamos a la fotografía de abajo, realmente muchas veces empiezan con la fotografía de la derecha de abajo. En un aprendizaje, insisto, que como en tantas otras cosas tendría mucho más sentido si fuera paulatino, ¿sí? Eh, por mi parte, cierro aquí. Me gustaría ahora abrir, ¿no? Voy a abrir el chat. Gracias, por supuestísimo, antes de nada, gracias, por supuestísimo, por haber estado escuchando y dejadme que vaya leyendo y si os parece, vamos contestando cositas, ¿sí? Vamos a ver. Buenas tardes, vamos a ir viendo preguntitas.
Qué rico. Qué bueno. Vamos a ir viendo preguntitas. Hay cositas, hay peticiones académicas. El compañero técnico me ha dicho que al finalizar la sesión él se queda resolviendo esas preguntas más académicas sin ningún problema, ¿sí? Porque veo certificados y demás, ¿sí? Vale, mira, en opinión personal, Andrea, que lo demás eran buenos días y demás, en opinión personal creo también que en este momento está muy sonado la crianza respetuosa, pero lo llegan a confundir muchas con ser completamente permisivos y no tener límites. Se tiene miedo de que a los niños de hoy pasen por las mismas experiencias que nosotros pasamos y se quiere tenerlos controlados o darles todo para que no batallen. Y eso a largo plazo podría perjudicar, como dice usted, no hay que juzgar pero sí apoyarnos entre todos. Sí, ¿no? Efectivamente. Y no entramos, ¿no? De hecho, muchas veces los papás nos preguntan, por ejemplo, con el colecho, ¿no? Nosotros no entramos a juzgar si una conducta es positiva o negativa. Lo que entramos es a valorar si esa conducta en ese contexto está siendo facilitadora o entorpecedora de. Entonces, el colecho, dormir con los hijos hasta edades las que considere cada familia. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues depende. Y parezco gallega, ¿no? Pero pues depende. Si estamos hablando de un nene que vemos que su desarrollo está siendo adecuado, sus hitos están también adecuados, su socialización es sana, sus grados de autonomía también lo son, su estado de ánimo es acorde al proceso, al momento en el que está. No tengo nada que decir sobre el colecho, porque en ese contexto no le está dificultando en ningún caso, ¿no? Quizás en ningún caso. Si me dices que es un nene que por su etapa evolutiva carece de una cierta autonomía, tiene sintomatología de una cierta ansiedad por separación, no es capaz de dormir solo, tiene miedos, pues probablemente ahí será interesante que podamos valorar con la familia, ¿sí? ¿Cuánto le está facilitando esa conducta el sano crecimiento y desarrollo de su identidad? ¿No? Por eso digo, no, no es bueno o malo, veámoslo, por eso insisto tanto en el contexto, ¿sí? Bien, vale, 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 efectivamente, creo que como yo que estoy en el chat, pa, vale, aquí. Eh, am, Me quedo con esta parte de cómo instruir a las infancias en el tema de ideología de género. Vale, 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 muy interesante. Nos hizo crear empatía a nosotros para tal. Vale, ¿qué podemos hacer como psicólogos? Perdonadme, es que voy leyendo, me encantaría como tenerlas más rescataditas, disculpadme. ¿Qué podemos hacer como psicólogos para sugerir a los padres que tomen terapia cuando creen que sus hijos y sus dificultades son un caso aislado y que no depende su comportamiento de ellos? Es que este es nuestro trabajo, ¿no? La demanda viene, quieren que evalúes o que veas qué le puede estar pasando, muy abierto, o sea, muy abierto y muy general, ¿no? Yo es que lo primero que hago es tener siempre una entrevista con los papás. Es que yo no veo a un nene sin haber visto a los papás. Entonces, viendo a los papás, te contextualizan, te abren, ¿no? Un poco todo ese puzzle de momento actual, de dónde vienen, un poco sus tendencias, los comportamientos por los que están preocupados, las situaciones por las que están preocupadas y a partir de ahí vemos al menor y evaluamos y volvemos a sentarnos con los papás. Y es ahí, ¿no? Donde les hacemos también una devolución con ese mapa funcional, con ese análisis funcional de qué es lo que está pasando, cuáles son las variables que puedan estar influyendo ahí, qué podemos hacer. Y en ese el qué podemos hacer es que les ponemos como pilares fundamentales, ¿no? Les dibujamos como pilares fundamentales. Es muy complicado. No digo que no, ¿eh? Es decir, sí,
Claro que hay papás con perfiles más resistentes, más desapegados, con más dificultades para establecer esa línea quizá de implicación o de responsabilidad. Bueno, pues ahí habrá que insistir con toda la empatía del mundo y entendiendo que también es interesante a veces entender la propia historia de los padres para entender por qué tienen ese tipo de respuestas. Pero es muy raro que después de ese tipo de evaluaciones en una sesión de devolución los propios padres no se sientan implicados, ¿no? Ya sea por frustración que la traen acumulada, por el hastío y porque requieren de herramientas, por la culpa, porque también sienten culpa por no haberlo sabido hacer de otras maneras. Lo cierto es que con un lenguaje de barco, ¿no? Y de equipo, ¿no? Estamos todos en lo mismo y vamos a construir los objetivos que queréis y vamos a hacer todos lo que podamos y a construir desde donde podamos también, ¿no? Creo que es interesante tener ese lenguaje de acompañamiento, ¿no? Por eso señalábamos antes, y no de juicio, ¿no? Me parece que es interesante. Em, Fíjate, pregunta una compañera, Mariana, ¿para terapia infantil recomiendas la analítico-conductual o se trabaja con los papás? Quizá hay, a ver, el analítico conductual, sí, la terapia analítico-conductual bueno, contempla, perdón, que me estoy atribulando. Contempla el escenario de la terapia como un microespacio en el que poder trabajar determinadas conductas por refuerzos, etcétera. Quizá hay una parte de la estructura que en edades más tempranas se me hace un poco complicado porque el paciente, el propio menor, pueda analizar esas cadenas de conducta. En adolescencia no lo he pensado demasiado, pero en adolescencia creo que podría encajar mejor. En infancia quizá me parece excesivamente estructurada y sin su propio, ¿no? Sin su propio análisis crítico y formal, cognitivo formal, para que lo pueda acompañar del mismo modo. Me voy a quedar con esta pregunta, le voy a dar una vuelta más. Interesante también. Importante lo que abordaste sobre el individualismo, varios autores están hablando sobre ello. Sí, sí. En el contexto de hoy se ve más aceptación y respeto a la psicología, lo que nosotros podemos hacer para apoyar a las familias. Sin embargo, sigue quedando la visión de la psicología como una pseudociencia. Hay familias que dicen no creo en la psicología y otras que las ven como magia, pensando que después de una sesión o dos todos los problemas desaparecen. Y cuando no hay frustración, terminar igualmente sin creer. Esta es nuestra tarea y aquí yo termino siempre significando esto, ¿no? Esta es nuestra tarea, poner la psicología en rigurosidad, ¿sí? Darle el papel que tiene de ciencia, porque si no es ciencia, no es psicología. Es efectivamente pseudociencia, artes mágicas o conversaciones de café, pero no es psicología. Y nuestro trabajo tiene que ser riguroso. Hay una evaluación, ¿no? Yo hago muchas veces la comparativa con lo orgánico, con lo médico. Si me caigo, me voy al hospital, me hacen pruebas diagnósticas, hay un diagnóstico y una intervención. Y después de operarme o de ponerme una férula, posteriormente tendré que ir a un fisio a recuperarme porque el músculo se ha quedado, bueno, pues empobrecido. Es que nosotros hacemos lo mismo, la cuestión es que no tenemos lo tangible del hígado, ¿no? O del fémur, pero vemos a un paciente, evaluamos su situación en presente fundamentalmente y en pasado para entender las variables que vienen acompañando y las tendencias que vienen acompañando. Ofrecemos un diagnóstico, y aquí etiqueta, no etiqueta, ofrecemos un diagnóstico y pautamos una serie de tareas, herramientas en las diferentes áreas para poder trabajar en pro de los objetivos que el paciente trae. Entonces, a eso me refiero con pongamos a la psicología en el centro de manera rigurosa.
Entonces, y os van a preguntar, ¿no? Los pacientes, ¿qué piensas sobre el eneagrama? ¿Qué piensas sobre, pues tendremos, creo que la psicoeducación es muy importante desde ahí, ¿no? Muy, muy importante bueno, pues por supuesto, sin adoctrinar en absoluto, pero que nos tomemos bien en serio nuestra disciplina, sin ninguna duda. En caso de que un niño tenga figuras de apego desorganizadas o evitativas, los niños serán amenazados por los padres para no comentar. Nosotros como psicólogos, ¿cómo podemos hacer que el niño realice un ambiente de confianza con nosotros para quitar el miedo del niño? Ta, ta, ta. Es decir, cómo facilitar un entorno seguro para que un menor elabore en alto situaciones de conflicto que pueda tener en casa. Eh, es- yo creo que la respuesta la tienes en la propia pregunta, ¿no? Sin prisa, sin presión, sin juicio, sin directividad, ¿no? Y entendiendo, y creo que eso que a lo mejor forma parte también de nuestros hándicaps en ocasiones, y entendiendo que los pacientes tienen sus tiempos. Los nuestros a veces son más urgentes, porque queremos atender, porque tenemos esa sensibilidad también, esa sospecha terapéutica, y a veces procedemos a una cierta directividad. Creo que es importante también darse la vuelta, ¿no? Darse la vuelta terapéuticamente en los tiempos. Los tiempos son los de los pacientes. Y además, por más que tú teorices sobre una realidad que crees estar viendo o que incluso sabes, hasta que el paciente no entra en ese registro, no servirá, ¿no? Esto sucede, ¿no? Estos clics que no son magia, estos clics que te dicen los pacientes de ahora he entendido esto. Cuando en una psicoeducación, no sé, de ansiedad, la entienden, desde las metáforas que les pones o desde la teorización que les pones, la entienden, pero hasta que no la ven trasladada a su habitualidad, en sus registros, con sus esquemas, ¿no? Pues con los nenes yo creo que también pasa un poco lo mismo. Si se crea un ambiente si no hay señales lo suficientemente importantes como para trasladar el riesgo, por supuesto, y proteger al menor, si no estamos en ese tipo de situaciones más extremas, paciencia para crear un ambiente en el que el menor pueda. También es verdad que los simbolismos con los menores, ¿no? Esta terapia de juego a través bueno, a través de historias contadas a través de otros personajes y no de ellos mismos, también les facilita a veces la comunicación, ¿no? Mm. Al tener un hijo con problemas de aprendizaje, inseguridad, rechazo al colegio, es indispensable tomar terapia, también uno como padre para poder entender la situación. Eh, um, no lo sé. No sé si terapia, quizá, ¿no? Pero sí, quizá no es terapia para los padres, quizá es eh, que los padres en ocasiones amplían el marco para entender y desde ese entendimiento acompañan mejor, ¿sí? Imagina una mamá con una tendencia extrovertida, con una nena de tendencia introvertida. La mamá sufre mucho porque ve a su hija sufrir y su hija no sufre. Su hija tiene una tendencia en la que no necesita tanta socialización, pero la mamá, desde sus esquemas de que la vida es más feliz con más amigos, la vida es más feliz siendo prosocial, la vida es más feliz, desde ahí, por una parte no valida quién es su hija y por otra parte crea, ¿no? Crea, alimentan escenarios de disfunción familiar. Con un ejemplo como este no es terapia para la madre, es que la mamá aprenda a mirar a su hija desde quién es su hija, no desde quién es la mamá, ¿no? Entonces, desde ahí, para acompañar, para abrir mirada, para cambiar gafa, creo que sí podría ser interesante también. Muchas gracias, estoy leyendo cosas muy bonitas. Qué bien. ¿Cómo se puede orientar a una madre en una situación en la que ella presenta una obsesión por la perfección y no permite que el bebé se desarrolle? Por ejemplo, se extiende el tiempo de papillas al bebé porque el bebé se cansa de masticar, no permite que el bebé gatee porque se lastima y se le ponen rojas las rodillas, o si el niño llora de inmediato.
pega gritos a todos los que estén al cuidado porque no está permitido que el bebé llore. Bueno, pues igual que hemos dicho en lo anterior, que no sería tanto, ¿no? Que no sería tanto el terapia para la mamá, sino un acompañamiento para poder mirar desde otro sitio. Desde luego, en esta situación sí sería muy interesante, ¿no? Poder sentar a esta mamá y poder elaborar, ¿no? Y que desde luego evaluar para ver si esa obsesión tiene más aristas, que probablemente las pueda tener, y a partir de ahí ver los miedos que hay detrás de estas obsesiones, ¿no? Y ver qué herramientas le faltan para poder manejar estos miedos de una manera seguramente más disfrutada, ¿no? Porque muy probablemente no está disfrutando todo lo que quisiera, que también eso es una línea en la que poder entrar, ¿no? Cuánto está disfrutando de su tesoro cuando por lo que expresas hay un nivel de sufrimiento alto, ¿no? Me encantaría poderme detener un montón sin tener mucha más apreciación de los casos. Bueno, pues poquita cosa puedo deciros más. Vale, aquí estamos, ¿vale? Dejadme que eh, el chat lo cierro y a ver, abro un segundo de preguntitas. Buen día, ¿qué hacer si mi hijo de 7 años vio pornografía? Hablar, sí. Bueno, pues uno, fijaos, ¿no? Dejadme un momento que sea como muy directiva también un poco por el tiempo, pero em, no castigar la curiosidad. La curiosidad es innata al crecimiento y es muy saludable. Entender que nos cuente qué ha visto, ¿no? Que nos cuente qué ha visto. Es un niño de 7 años en un contexto donde seguramente no es el único que lo ha visto, donde seguramente algunos compañeritos tienen un hermano mayor, o es decir, ¿qué has visto? ¿De dónde te ha venido esa curiosidad? Insisto, validemos la curiosidad y redirijamos, ¿no? Contándole adaptado a 7 años, que eso es un contenido adulto, que es un contenido no adaptado ¿no? a su visión, a su forma de entender la vida, porque con 7 años no vamos a entrar en cuestionamientos morales o éticos o no. Entonces, 7 años es validemos curiosidad, veamos o intentemos entender desde dónde está estimulada esa curiosidad por esto, no la curiosidad, sino la curiosidad por esto, ¿sí? Y hablemos tranquilamente y con sencillez eh, de que, pongamos otros ejemplos, es como ver una película de terror con 7 años, ¿no? Aprovechemos otras, en lugar de centrarnos a veces en lo que nos puede resultar un poco más difícil elaborar con palabras, porque son a lo mejor palabras más complicadas, pongamos otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que los padres entiendan de una forma precisa esa diferencia entre crianza respetuosa, permisiva y abusiva? Ay, qué fácil la pregunta y qué difícil la respuesta. Creo que hay una parte que hemos podido ver, ¿no? En la sesión que hemos compartido. La columna vertebral, ¿no? Lo que decíamos al principio, la columna vertebral. A mí me gusta mucho, por eso os decía que no es teorización. A mí me gusta mucho poner encima de la mesa cuando hablo con los papás las capacidades parentales, porque desde ahí ves el ideario también y los argumentarios de los papás, ¿no? Y ves sus tendencias y ves sus históricos también. Y ves también qué hace que alguien elija un tipo de crianza y otro. Y insisto, desde una visión nada fiscalizadora, sino comprensiva y acogedora, eso forma parte de nuestra disciplina, la aceptación incondicional, dibujarles los pros y contras que pueda tener cualquiera de ellas, cualquiera, porque no hay la única mejor, indispensable y a la que todos deberíamos ir, no, no.
No, no, porque tiene que ver conmigo, con mi historia, con mis valores, pero sí hay una serie de, lo que os digo, ¿no? Las vértebras, esa columna vertebral que creo que es interesante mantener conversación sobre dónde están ellos, qué piensan sobre esas capacidades, dónde se sitúan, qué traen en la mochila, qué ponen hacia adelante, ¿sí? Lo que decíamos, ¿no? Lo de mucha información, pero poco contenido, ¿no? O poco conocimiento. En este caso es lo mismo, mucha conversación, pero con poca columna hacia el fondo. Y creo que la terapia a veces se permite esto, que es, lo cierto es que a mí me parece, bueno, la verdad es que me parece una disciplina maravillosa. ¿De qué manera dejar a los hijos en lugares sanos o actividades sanas cuando estás tanto tiempo fuera por el trabajo? Sobre todo cuando solo hay una figura materna o paterna. Mil gracias. Qué difícil acoger, ¿no? Una crianza en soledad. Esto es lo que decíamos antes, una crianza en soledad y con tantas cuerdas, ¿no? que manejar. Esto es lo que os decía antes, de situaciones, contextos que no son modificables, ¿no? Eh, que, que, que son los que son, que quizá con el tiempo puedan mejorar o cambiarse, pero que ahora son los que son. Y pasa sustancialmente, no pasa por dibujarles a los pacientes que es un contexto maravilloso, no, no, probablemente pasa por acompañar a los pacientes a poder verbalizar, perdón, voy a hablar mal, que es un contexto de mierda, ¿sí? Y que toca transitar por él y crear las herramientas para estar de la mejor manera posible en ese contexto de mierda, perdón, ¿sí? Actividades, pues actividades, no sé si actividades sanas o insanas, pero sí actividades que les alimenten, actividades que les gusten, ¿sí? Ya que les vamos a tener que exponer probablemente a más actividades de las que sean necesarias y les vamos a restar de un tiempo de juego y de un tiempo libre en la nada, que también es tan importante en la infancia, pues al menos que sean actividades que les gusten y que les alimenten, ¿sí? Joven de 14 años, dejó la escuela y ahora siente que es quien decide. La madre perdió el control. ¿Qué opinas que se podría hacer? Fumaba en la escuela, divorcio, casi no lo ve, vive con abuelos y madre, duerme con la madre. Luz, eh, pues nos tendríamos que sentar a hacer un análisis funcional, ¿no? Para ver situación presente, herramientas, ¿no? Con qué cuenta esa mamá, cuál es, ¿no? Cuentas algunas pinceladas, pero un poco cuál es la dinámica. También hablar, por supuesto, con ese chavalote de 14 años que está en disrupción y que probablemente sus comportamientos no son más que pues una huida hacia adelante y una forma de expresar el malestar también, ¿no? Trabajo de fondo, entiendo, trabajo de fondo con el chaval, pero de fondo con lo familiar, ¿no? Eh, Otra sesión necesitamos, ¿no? Eh, bueno, veo que hasta aquí las preguntas. Por mi parte, mil gracias. Me hubiera encantado veros a todos. Bueno, veros me refiero a estar en presencial, que me encanta eso. Gracias por la escucha, gracias por las preguntas, gracias por el cierre también. Un placer compartir este rato con vosotros y con vosotras. Y como digo siempre, nos vemos trabajando en esta maravillosa disciplina nuestra. Gracias, un placer. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.